Vamos a hablar en esta mañana respecto el testimonio personal. En Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, vamos a ponernos de pie. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra. Ya la palabra está ahí, yo voy a leerlo desde acá. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, por ministrar nuestros corazones y animarnos que nosotros también debemos ser esas personas valientes para poder llevar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse. Si nosotros estamos dispuestos, el Espíritu Santo nos guiará a un ministerio eficaz para Dios y para los demás, si nosotros obedecemos. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos mirar que Felipe tenía que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dios ha ordenado la predicación como un medio para llevar a los perdidos a los pies de Cristo. El evangelio debe ser proclamado públicamente, pero también existe un evangelio individual. Felipe, él llevó estas dos clases de evangelismo. La palabra nos habla respecto de Felipe, que era un evangelista. Y el evangelista predica multitudes, pero también el Señor lo usó como un predicador de persona a persona. Todos somos llamados a predicar. Todos no somos llamados a predicar, pero todos debemos dar fruto para el Señor. Porque a veces uno piensa, el pastor, los líderes
Ellos son los que tienen que predicar. No todos somos llamados a predicar, pero todos debemos llevar fruto. Dígale a la persona que está a su lado, tú tienes que llevar fruto. No te conformes. Eres responsable delante de Dios. No nos podemos escapar, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos mirar a Felipe. Era un evangelista, un gran predicador. Dios lo usaba con señales, con milagros, pero también le ordenó ir a predicar a una sola persona. Cuando todos compartimos la tarea de evangelizar, la labor de la iglesia será tan productiva como, o sea, si usted mire alrededor en ese otro lugar, hay tantos asientos vacíos y no es por culpa del líder. Y esto es tremendo porque nos habla respecto de nuestra responsabilidad como personas, ¿verdad? Y estaba mirando como la colmena de abejas. Cada abeja fabrica una cuchara de miel por temporadas. Sin embargo, la colmena llega a reunir de 30 a 50 kilos de miel en la temporada. O sea, una solo puede llevar una cucharita, pero todas reunidas pueden llevar, dice, hasta 30 y 50 kilos en una temporada. Y eso nos da un gran ejemplo respecto de la evangelización. La misión del cristiano es evangelizar. Y qué bueno que usted no puede culpar, no, bueno, yo soy libre, tranquilo, me voy a mi casa, duermo feliz. No, hay una gran responsabilidad en su vida porque usted es una persona salva. Y Dios le ha entregado algo tan grande que le hizo feliz a usted y a su familia. ¿Y por qué no podemos nosotros llevar a otros para hacerlos felices? Entonces la misión del cristiano es evangelizar. Y esa fue la recomendación del Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 16 versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí esa es la recomendación del Señor Jesucristo para su gente, sus discípulos en ese tiempo, y hoy para cada uno de nosotros en este tiempo. Y la recomendación también del apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A veces será que yo tengo ministerio, pero aquí está, cumple tu ministerio, lo que el Señor te ha mandado. La recomendación del Señor Jesús y la recomendación también del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a mirar lo que estaba pasando en ese tiempo. Después de la muerte de Esteban, sabemos, ¿verdad?, lo que lo apedrearon por amar a Jesús. Y entre ellos estaba Saulo de Tarso. Y la iglesia, a raíz de la muerte de Esteban, se levantó una gran persecución, que todos tuvieron que salir de sus tierras. Y al salir de sus tierras, por los lugares donde ellos iban pasando, iban predicando la palabra. Y ese fue el caso de Felipe. Ustedes saben quién fue Felipe. Fue uno de los escogidos entre los 7 para poder servir en las mesas,
porque las viudas en ese tiempo habían sido desatendidas. Entonces pusieron a estas personas llenas del Espíritu Santo, que tenían temor y amor a Dios, les pusieron para que pudieran servir a las mesas. No cualquiera podía servir a las mesas, sino alguien que tenía ese amor de Dios, esa compasión del Señor. Y ahí podemos mirar cómo Felipe, él fue predicando la palabra hasta que llegó a Samaria. Y es tremendo porque en Samaria fue un gran predicador. La palabra lo llama como el primer evangelista que se levantó para predicar la palabra. Y es tremendo porque este hombre, siendo un evangelista, Dios lo usaba en sanar enfermos, echar fuera demonios, un montón de milagros, pero todavía no había sido tal vez hablado respecto del Espíritu Santo. Lo usaba el Señor en milagros. Y vamos a mirar, Samaria había recibido la palabra del Señor. Y sabemos que era Samaria, ¿verdad? No era una ciudad como muy aceptada para los judíos, como que entre samaritanos, Samaria, no podían llevarse entre ellos. Pero sin embargo, cuando ellos fueron huyendo, perseguidos porque los iban persiguiendo para matarles, entonces no les importó llegar a Samaria. Y ahí él comenzó a predicar y se radicó ahí en ese lugar. Ahora vamos a mirar el llamado a testificar. Dispuesto por Dios. Eso es dispuesto por Dios. El llamado de cada uno de nosotros a testificar. En Hechos 8:26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En medio de este gran avivamiento en la ciudad de Samaria, en medio de este gran avivamiento que estaba siendo usado, Felipe le habla un ángel, dice la palabra. Le habló un ángel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Como un mensajero de parte de Dios, debía ir de inmediato a ese lugar desierto. Sí tenía que caminar, pero era un lugar desierto. Dice: por ese camino que descendía de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto. Un solitario etíope iba de camino. Él había venido para adorar a Dios en Jerusalén y ahora estaba regresándose ya a su tierra. Y es algo tan bonito el poder mirar cómo Dios usa a los ángeles, no para predicar la palabra, sino para dar una dirección a las personas para que fueran a cierto o hicieran alguna cosa para Dios. Y podemos mirar, antes de eso podemos mirar, este eunuco estaba regresando ya de Jerusalén. Él supuestamente fue para adorar a Dios y ahora está regresando. ¿Sabe? Dios siempre mira el corazón y sabe que tú vienes de todo tu corazón para buscar al Señor, y nunca dejará ir a una persona sin la bendición que Dios tiene para esa persona. El enemigo tratará de robarse la bendición, como a este eunuco. Él ya fue para adorar y ahora está regresándose, pero se estaba volviendo de la misma manera. Y es tremendo porque la palabra nos dice en Jeremías 29:13:
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú lo buscas al Señor de todo tu corazón, lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Dios lo sacó a este evangelista que predicaba a multitudes para que fuera al desierto a predicar a un inconverso. Recuerda que ya venía de adorar a Dios de Jerusalén, pero nos habla que era un inconverso. Aunque un ángel estuvo involucrado en dirigirlo a Felipe, este ángel no tuvo el privilegio de llevar al etíope a los pies de Cristo. No tuvo el privilegio. Simplemente le dio las indicaciones para que fuera a hacerlo. Dios no dio el privilegio a los ángeles de llevar el evangelio a los perdidos, sino al hombre. Es un privilegio el llevar el evangelio a los perdidos. Los ángeles, ellos pudieran hacerlo. Yo miraba una vez en un chip, una persona ya iba a morir y ya le faltaba solamente un día, y los ángeles iban detrás de una persona que era cristiana y le motivaban a que hable, le motivaban a que hable, y este hombre endureció su corazón y no habló. Y ese hombre murió sin Cristo, aunque los ángeles estaban interesados en que le hablara del amor de Dios. A ellos no les es permitido el predicar el evangelio. Ellos pueden guiar, dirigir, pero no el predicar. Y es tremendo porque esa bendición el Señor se la dio al hombre. Entonces Dios usa a los ángeles para comunicar su voluntad. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 2 versículo 13 cómo los ángeles le guían a José y a María. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí es usado un ángel para darle ese anuncio a José y a María que debían irse de ese lugar. Ahora, cuando ellos ya están en Egipto, no sé cuánto tiempo ellos pasaron, pero en el versículo 19, 2:19, también otra vez dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Aquí nosotros podemos mirar un ángel guiando, dirigiendo. Ahora también un ángel cuando Pedro fue puesto preso. En Hechos capítulo 5 versículo 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí podemos mirar un ángel trabajando, haciendo algo para los que sirven al Señor. Y otro ejemplo, el apóstol Pablo en Hechos 27, 23 dice: porque en esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quién soy y a quién pertenezco. Podemos mirar, los ángeles no están para ir a predicar, pero sí para guiar, sí para ayudar a las personas que conocemos al Señor. Los ángeles, ellos se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Ellos se sienten felices cuando un pecador se arrepiente. Y vamos a mirar lo que dice en Lucas capítulo 15 versículo 7. Os digo que
así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Quiénes están en el cielo? Los ángeles. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo, y vamos a mirar otro ejemplo a través de predicar el evangelio. Se le ha dejado siempre al hombre que él pueda ser el que lleve esa palabra. Y podemos mirar cuando Cornelio se le apareció un ángel, él no le predicó, solamente le dijo: manda a Jope, ahí se encuentra uno llamado Simón en la casa de Simón el curtidor, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Él hubiera sido tan fácil predicarle, ¿verdad? Pero no lo hizo. El hombre es la persona indicada para poder llevar ese mensaje de salvación. Cuando la persona lleva la palabra, produce gozo, hay alegría, hay bendición. Y cuando llegó Pedro a donde Cornelio, Cornelio pensaba que era tal vez como un dios, porque la palabra dice que él fue corriendo a recibirlo y se postró de rodillas y lo adoró. Tremendo, ¿verdad? Pero Pedro le dijo: levántate, yo también soy hombre como tú, adora a Dios. Él pensaba como era un anuncio de parte del ángel que lo dirigió, pues ¿quién sería? Un hombre muy importante. Podemos mirar, Felipe estaba muy bien en Samaria, pero ahora le llega la orden de salir. Solamente le dice: ve al desierto. No le da más indicaciones. Y es tremendo porque en realidad fue un ángel que le dijo: ve al desierto. No le dijo: te vas a topar con un hombre que no conoce a Dios. No le dijo nada. Pero es algo tan bonito el poder aprender, porque muchas veces el Espíritu Santo te habla el Señor, o por medio de un ángel te guía a que debes hacer algo, pero no te dice todo lo que debes hacer. Simplemente te ordena que debes ir. Y eso era lo que le sucedió a Felipe. Salió de Samaria. Él era un gran evangelista. Dios espera. Él podía predicar a multitudes, pero Dios espera que cada uno podamos hablar a otra persona del Señor. Este hombre sí predicaba a multitudes, pero también podemos mirar, el Señor lo llevó a predicar a un solo hombre. Una sola persona es tan importante para el Señor. Y ahí es cuando el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos llevar esa palabra, dirigidos por el Espíritu Santo. Es algo tan bonito el poder mirar. Primero fue un ángel el que le dijo a Felipe: ve al desierto. Ahora él ya llega al desierto. En Hechos capítulo 8 versículo 27 dice: entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu, mire que aquí no dice el ángel, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ya no era un ángel, era el mismo Espíritu de Dios.
Cuando tú obedeces, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a dirigir lo que tienes que hablar. Felipe, sin temor, al escuchar al Espíritu Santo de Dios hablar, se levantó y fue hasta aquel camino solitario. Y ahí lo ve a este etíope en su carroza que iba muy elegante, y nos habla de que era un hombre muy importante. Era eunuco. Las personas eunucas estaban en los palacios de los reyes y ellos ejercían un trabajo muy noble, podríamos decirlo, en la casa de los reyes. Y aquí nos habla respecto de la reina de Candace. Él servía en ese lugar. Y él iba leyendo el libro del profeta Isaías. Etiopía quedaba a unos 1800 kilómetros al sur de Jerusalén. No era cerca, era muy distante. Este hombre tenía mucha influencia con la reina de Candace, tenía mucha influencia con las personas que servían en el templo, y Dios sí estaba interesado en él. Había venido para adorar a Dios y se estaba regresando de la misma manera que había venido. Él había comprado su propio ejemplar del libro de Isaías. En aquella época este libro costaba el equivalente de un año de sueldo de un obrero común. Solo el libro del profeta Isaías era muy costoso. Los libros de la Biblia entre los judíos era de propiedad colectiva y eran guardados en la sinagoga y se protegían bien. Pero él se compró. Aunque costaba mucho, él tenía dinero y se compró este libro del profeta Isaías. Ahora podemos mirar cuando Felipe se le presenta, cuando él le presenta esa oportunidad. Esa alma era tan importante para Dios. Una sola persona es muy importante para Dios. A veces como que uno mira una multitud, entonces eso es importante para Dios. Pero la palabra nos muestra que una sola persona es importante para el Señor. Y por eso el Señor lo mandó a Felipe para que él pudiera ir en busca de esa persona. Este eunuco iba puesto o fijado su vista en la palabra de Dios. Felipe no sabía qué era lo que necesitaba este hombre, pero el Espíritu Santo sí sabía lo que necesitaba este hombre. Ahora podemos mirar, ya no era la voz de un ángel, era la misma voz del Espíritu Santo. Muchas veces el Señor, Él habla por medio de su Espíritu Santo a lo que Él quiere que hagamos. Estaba mirando el ejemplo del apóstol Pedro. Dice que él estaba en la terraza orando a Dios y el Espíritu Santo le habló en Hechos 10:19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Por eso cuando él escuchó que golpeaban la puerta, bajó y dijo: ¿a quién buscan? Y ya le dijeron: yo soy ese hombre. Tenía certeza y seguridad porque el Espíritu Santo le habló y le dijo: te buscan a ti, debes ir con ellos. Estaba mirando otro ejemplo en Hechos 11, versículo 12.
Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Está hablando Pedro respecto a cómo el Espíritu Santo le habló para que fuera a la casa de Cornelio cuando él fue cuestionado de haber entrado a donde los gentiles a predicar el evangelio, porque los judíos pensaban que el evangelio era solo para ellos. Pero aquí él está dando testimonio y dice que el Espíritu Santo le dijo que vaya, y también fue llevando otros más para que le acompañaran. En Hechos capítulo 13, versículo 2, también podemos mirar otro ejemplo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo sí nos habla: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En otra ocasión vemos en Hechos capítulo 20, versículo 23, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, el Espíritu Santo le anticipaba a Pablo lo que iba a suceder en su vida. En Hechos capítulo 21, versículo 11 dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. No dice esto dijo el ángel, sino dice esto dijo el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. Es tan importante la labor de testificar. Hay que testificar. Y eso es obediencia inmediata. Un ángel le puede tal vez decirle, pero es el mismo Espíritu Santo el que le indica lo que realmente usted tiene que hacer. Entonces, la labor de testificar es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de nosotros. Y eso debe ser obediencia inmediata. Cuando usted se sube a un bus y se sienta al lado de una persona y el Señor le habla a su corazón, testifícale, háblale. Y usted dice: ya mismo llega la parada, ya me voy a bajar. No, mejor no. Nos ha pasado, a mí me ha pasado eso. Y se me ha pasado el tiempo y cuando me doy cuenta, no pude hablar. El Espíritu Santo necesita obediencia inmediata. No que yo ponga 1000 de pretextos. No puso Felipe pretextos. Él enseguida obedeció, aunque irse al desierto, y el Espíritu Santo le habla: y júntate a esa carroza. Y es algo tan importante la obediencia. El Señor hubiera podido dar ayuda al eunuco, pero le place usar a los que están llenos del Espíritu Santo, porque eso produce gozo y alegría al que anuncia la palabra. Para Dios, Él puede hablar, Él puede convencerle, y es así, Él convence. Pero es tremendo porque Él quiere usar la vida de una persona, quiere usar nuestras vidas. Ahora nosotros podemos mirar que el carro seguía en marcha. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: acércate. Ahora Felipe tenía que saber qué era lo que estaba haciendo el eunuco, y tenía que obedecer rápidamente porque se le iba a pasar el tiempo. Y es así muchas veces, es algo tan rápido que tú tienes que hablar de la palabra del Señor, porque si no se te va el tiempo.
Y él tenía que acercarse y tenía que correr para poder alcanzar la carroza y para poder investigar quién iba en ese lugar. Ya lo vio que iba este hombre, él no sabía que era un eunuco de Candace, una persona muy importante, él no sabía eso, pero sin embargo lo oyó, que leía el libro del profeta Isaías. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones. El Señor siempre está para poder hablar al corazón de la persona, y aquí nos da una amonestación de no endurecer el corazón. Y aquí nosotros miramos de Felipe un acercamiento prudente. Él, cuando se acerca en Hechos 8:30, ya lo leímos, y cuando Felipe le oye que estaba leyendo el libro del profeta Isaías, y él le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? No era que ya se subió Felipe a la carroza, él iba corriendo, y como ya le oyó lo que leía, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Ahí podemos mirar, Felipe comenzó de inmediato a predicarle. No, ni siquiera le preguntó si era salvo. A veces cuando uno no sabe de qué manera acercarse a una persona, a veces le he dicho: ¿usted sabe leer la Biblia? Alguna cosa para romper el hielo. Lo importante es para poder hablar. Y aquí nosotros podemos mirar, Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Podemos mirar que cuando la persona se interesa por otra persona, porque le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y cuando ve que se interesa, le llamó la atención a este eunuco de Etiopía. Y lo al saber, ¿cómo voy a saberlo si no hay alguien que me indique? Y dice que lo invitó a subir a su carroza. Es algo tan bonito porque la gente, ellos pueden mirar si realmente tú te interesas por ellos. Y cuando miran que tú te interesas por ellos, no les importa invitarte, así como este eunuco le invitó a subir a la carroza para que le pudiera enseñar. Estaba mirando también cómo José se interesó por el copero y el panadero. Ellos estaban tan tristes ahí en la cárcel por el sueño que habían tenido, y José se interesó por ellos. ¿Qué les pasa a ustedes? No los había visto así. Es que tuvimos un sueño. Y les dijo: ¿acaso los sueños no son de Dios? Y ahí le contaron. Se interesó por ellos, y al interesarse por ellos, ellos le pudieron contar lo que tenían ellos. Estaba mirando también de esta joven hebrea, que ella fue llevada cautiva a la casa de Naamán el leproso, y cuando ella esa compasión en su corazón, le dijo: si mi Señor fuera a Jerusalén y le pidiera al profeta que le sanara, vendría sano. Era la compasión, y le interesó. Y ustedes saben la historia, lo que pasó después. Todo por el interés de esta chica, empleada de esta chica, tal vez que le vaya mal porque era esclava en ese lugar.
Pero sin embargo, pues Dios usa lo que sea. Y este hombre, cuando recibió sanidad allá por medio del profeta, zambulléndose en el río, él dijo: no voy a adorar más a otro Dios, sino al Dios de Jerusalén. O sea, Dios siempre está interesado en que se predique su palabra, en todo tiempo, en todo, en el antiguo, en el nuevo, y hoy también está interesado de que se predique su palabra. El eunuco se dio cuenta de la solicitud de Felipe, su interés, qué es lo que lees. Y también él pudo demostrar su incapacidad, no podía entender la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el eunuco no podía entenderlas, no sabía esa palabra que él estaba leyendo, no sabía qué era. Y aquí nos habla con claridad: debe discernirlas espiritualmente. Pero él no era un hombre espiritual, aunque había bajado a Jerusalén para adorar a Dios, pero se estaba regresando de la misma manera. No había esa luz, esa claridad. Pero qué lindo es, porque Dios estaba interesado en este hombre para que él pudiera conocerlo a Dios. Las Sagradas Escrituras nos muestran dos maneras para poder entender la palabra. Y la palabra nos dice que el Señor les abrió el entendimiento a sus discípulos para que ellos pudieran entender la palabra. Y la otra manera fue la ayuda, el Espíritu Santo. Dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y es algo tan bonito el poder mirar que dice en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, para poder comprender la palabra, pues el Señor sopló y les dio entendimiento para poder entender la palabra. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa luz. Cuando Él venga, les va a recordar todo lo que les he enseñado, les dijo el Señor. Vamos a mirar el pasaje que leía: como oveja a la muerte fue llevado, Hechos 2:32. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco, él estaba leyendo en Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció,
y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora el eunuco le pregunta a Felipe. Él no estaba satisfecho, tal vez ya le explicaron. Y una de las cosas que yo estaba mirando, porque él dice, ¿de quién habla? De sí mismo. ¿Y quién era de sí mismo? Era de Isaías, el profeta Isaías. ¿Habla de él o de quién habla? Ahora si nosotros miramos de Isaías, él había muerto como un mártir. Había muerto como un mártir. Y se cree que él murió aserrado, o sea, cortado con una sierra por la mitad. Y habla respecto que fue en los tiempos de Manasés, el rey de Judá. Y podemos mirar porque en Hebreos capítulo 11 habla respecto de las personas que sufrieron. Y el versículo 37 dice, fueron apedreados y aserrados. Entonces no es que él cerró era una persona como podría decir una persona pudiente. Era una persona que podía entrar al palacio y no se refería al profeta Isaías, porque Felipe le dice, ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de otra persona? No estaba hablando de sí mismo, aunque Isaías murió de esa manera, pero no era de la persona que estaba hablando. Y también como que él pensaba tal vez de Jeremías, pero Jeremías tampoco podemos mirar si era un hombre que había sufrido, uno de los profetas que había sufrido tanto, pero no era que él cerró su boca. Si nosotros miramos Jeremías, él abrió su boca y él deseaba su muerte. Si eso lo miramos en Jeremías capítulo 20 versículo 14, él dice, aún maldice el día que nació, y aún dice, ¿por qué no morí en el vientre de mi madre y hubiera sido esa mi sepultura? Es tremendo. Jeremías 20 del 14 al 18. Podemos mirar, entonces no era ni Isaías ni Jeremías. Entonces, ¿de quién es lo que está hablando? ¿De quién habla? Es tremendo, ¿verdad? Porque estaba confundido estaba confundido el etíope. Él no sabía de quién habla el profeta, de sí mismo o de algún otro, de quién está diciendo. Muchos rabinos judíos, cuando ellos hablaban de este pasaje, pensaban que hablaba del pueblo de Israel, porque ellos habían tenido muchos sufrimientos y pensaban que entonces también como que se refería a ellos, pero tampoco era eso. Felipe le comienza a hablar de Jesucristo. Desde esa escritura, Felipe comenzó a hablarle del Señor Jesús, que era Jesús el que no abrió su boca, no soltó maldiciones, y él fue a pagar algo que él no debía. Todo de lo que le acusaban no era verdad. Era un hombre justo, pero sin embargo lo hizo por amor, en ese momento, por amor a este etíope. Y es tremendo el poder mirar, es algo tan bonito porque el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de la persona y le redarguyó de que era un pecador, de que era una persona que tenía necesidad de este Salvador que había muerto
y que resucitó. Entonces él tenía esa necesidad. Es tan importante el testimonio, porque a veces yo oigo a las personas, ¿y ahora yo qué voy a decir? Es tan importante el que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios y nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Creo que cada uno tenemos testimonio y podemos hablar a las personas de que Jesucristo puede transformar las vidas, que Jesucristo puede hacer algo diferente en una vida que tiene necesidad de Dios. Este hombre tenía necesidad de Dios. Se estaba regresando otra vez a su tierra sin haber tenido esa revelación de haberlo recibido a Jesús en su corazón. Pero Dios estaba tan interesado en este hombre que el Señor mandó a esta persona al desierto para que pudiera hablarle. Ahora la palabra le tocó tanto. En Hechos 8:36 podemos mirar esa fe expresada de este hombre. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Creo que para llegar al bautismo, Felipe debe haberle explicado todo, y aún del bautismo del Señor Jesucristo, cómo Él se bautizó. Y es el Espíritu Santo de Dios que lo redarguyó. Y cuando ven agua, Él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? El bautismo en la antigüedad ya se practicaba antes de la primera iglesia. Los judíos lo practicaban para ser prosélitos. Debían circuncidarse y bautizarse. Entonces podían ser judíos o nacidos como judíos, pero en realidad no era así. Pero de todas maneras ellos usaban eso. Esta explicación le trajo arrepentimiento y fe al eunuco. Entonces cuando vio el agua, él tenía fe y él creía que podía ser bautizado. Estaba mirando respecto, también el bautismo era muy conocido entre Juan el Bautista. Él, antes de que fuera la iglesia primitiva, él también bautizaba, y era para el arrepentimiento. En la Biblia nos habla que después, si nosotros miramos hasta Constantino, este emperador, él fue bautizado. Y dice que cuando él murió, le pusieron su vestimenta como mortaja, el vestido de su bautismo. Entonces era tan importante el bautismo, y es tan importante el bautismo. Y hay muchas personas que lo hacen a un lado y no obedecen. Es una de las maneras que nosotros nos identificamos con el Señor. Ahora podemos mirar, Felipe, él no podía bautizarlo sin antes el poder mirar realmente si había una fe viva en el corazón de este hombre. Y cuando él le pregunta si crees, y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice que paró el carro y se bajó para bautizarlo. El bautismo produce gozo. Viene gozo al corazón de una persona. En Hechos capítulo 8 versículo 39 dice: cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Podemos mirar que siguió gozoso su camino. El Espíritu Santo que lo arrebató a Felipe tocó también al eunuco. Y no nos habla la palabra que pasó con el eunuco, pero me imagino, según la historia, dice que cuando llegó a Candace, aún la reina de Candace se convirtió. Y aún porque él era un hombre importante, no iba solo en la carroza, iba con más personas y todos ellos se convirtieron al Señor. Y podemos mirar el apóstol Felipe, pues él dice que fue arrebatado por el Espíritu Santo y se encontró en otro lugar. Y en ese lugar dice que él comenzó a predicar el evangelio. Y fue predicando el evangelio hasta que llegó, y en ese lugar fue su residencia. Entonces es algo tan importante el que nosotros podamos entender la predicación. No todos somos predicadores, pero sí somos responsables de llevar fruto. Y ese fruto tal vez no sea predicar a multitudes, sino nuestro testimonio personal de persona a persona. Y ese es el que da mayor resultado que tal vez predicar a multitudes, porque ese testimonio es el interés que la persona tiene por la otra y dedica ese tiempo para poderle comunicar de la salvación del Señor. El Señor, no sé qué hizo con este hombre en Etiopía, pero la palabra de Dios fue predicada allá, porque este hombre se fue gozoso y él no podía quedarse callado con lo que Dios había hecho. Ese encuentro real que él tuvo con Dios, esa llenura del Espíritu Santo, no podía él quedarse tranquilo. Los mismos que estaban con él tuvieron ya ese testimonio de poder seguir al Señor. ¿Cuántas personas están alrededor tuyo? ¿Cuántas personas de tu familia? Todavía tu familia, tus compañeros de trabajo, y ellos necesitan el que tú puedas interesarse por ellos. Y el Espíritu Santo necesita una obediencia inmediata, porque si tú no obedeces inmediatamente, se te pasó el tiempo y ya no hay nada. Cuando Dios te habla de algo, hay que hacerlo rápido, porque si no se te pasa la oportunidad y te quedaste frustrado. Más que sentir gozo y alegría, vendrá tristeza al corazón por no haber podido obedecer al Señor. Yo lo he experimentado eso, que cuando el Señor me dice habla, yo debo hablar. Y si no lo he hecho, después es una gran tristeza y acusación a mi corazón. Me viene mucho dolor. Hay que obedecer lo que dice el Espíritu Santo. Tú eres responsable de predicar a una persona. Las abejitas, una abejita lleva en un cierto tiempo una cucharadita tal vez de miel, pero entre todas pueden recolectar hasta 30 y 50 kilos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a decirle al Señor, mirando el ejemplo de este hombre, esa obediencia inmediata. Y qué bueno que nosotros, tú conoces quién es el Señor. Este eunuco no conocía quién era, pero el Señor se le reveló y vino respuesta para él. Cerrado tus ojos. Si tal vez el Señor te ha dado oportunidad para predicar y no lo hiciste, recuerda que pueden haber muchos predicadores, pero el testimonio personal, el interés personal,
el dar ese fruto, cada uno somos responsables de dar ese fruto. Y tal vez tú dices: es que recién me fui al encuentro, es que recién conozco al Señor. Tú tienes mucho que hablar, porque Él te cambió, porque Él trajo gozo y alegría a tu vida por haberlo aceptado a Jesús en tu corazón. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque para ti es muy importante. Tú dejaste el cielo para venir y predicar a multitudes. También lo hiciste de persona a persona. Te acercaste a la samaritana, te acercaste a esta mujer de flujo de sangre, te acercaste a esta mujer que iba a enterrar a su único hijo, porque tenías interés de traer la bendición a esas familias, a esos corazones. Danos la gracia para hacerlo también. Danos la gracia a cada uno de los que estamos aquí. Somos responsables de llevar fruto. Somos responsables de llevar tu palabra. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque dice que tú nos recordarás lo que tenemos que decir. Y hoy te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Señor.